ella tiene la vocería. Bueno. Vamos a mirar este tema con la ayuda de Dios. Un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento debemos nosotros verlo como la opción. Es una opción que Dios nos da para ser salvos y para ser reconciliados por Él. ¿Sí? El arrepentimiento es algo fundamental. Es el inicio del funcionamiento del evangelio. Prácticamente de todo el evangelio, sin el arrepentimiento, no podemos, Dios no puede transformar nuestra vida. Por eso es que es muy importante este tema, ¿sí? Por eso dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento es algo que Dios diseñó para que así podamos entrar en la santificación. Y me refiero a la santificación a que podamos nosotros nacer de agua y nacer del Espíritu. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos este tema. Siempre Dios ha tenido paciencia y misericordia con toda la humanidad a través de toda la historia de la Biblia. Uno se da cuenta que siempre Dios ha querido que la gente sea salva. No solo de los desastres naturales, ni de estas pandemias que en este momento nos están pasando, todo lo que estamos viendo en las noticias, que el gobierno, que la situación, sí, Dios nos puede salvar de todo eso, ¿sí? Que todo esto que estamos viviendo en estos tiempos, sino que seamos salvos del infierno, porque el infierno es el destino final del hombre. Y yo les digo una cosa, yo prefiero llevar del culto acá, ¿sí? Pero que Dios me salve, ¿sí? Nosotros preferimos llevar del bulto acá, ¿cierto? Como dice alguien por ahí, pero que hagamos lo que Dios nos manda. Por eso es que en la palabra de Dios dice que Él envió a su único hijo para que nosotros seamos salvos. Dice, por eso, dice, Él envió a Jesús. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que daba a su hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces el arrepentimiento es lo que Dios quiere que nosotros accedamos al arrepentimiento. ¿Quién decide esto? Yo soy la que decido. ¿Sí? Él nos guía a un verdadero arrepentimiento, dice la palabra en Romanos. Dice que su benignidad y su misericordia nos guía a un verdadero arrepentimiento por su longanimidad. Pero la que decide soy yo. Yo decido si me arrepiento o no. Por eso, el arrepentimiento es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. ¿Sí? O sea que Dios no simplemente quiere, como lo leíamos en el versículo pasado que dice que Dios quiere, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí en este Hechos 17:30 nos dice que Dios ahora manda a todos los hombres a que nos arrepintamos. ¿Sí? Dios no puede salvar a una persona si en nosotros no está el arrepentimiento. Por eso es muy importante que entendamos este tema, que todos podamos llegar a ese arrepentimiento. Veo que la pastora Zuley está por ahí. Sí. Hola, hola, Dios les bendiga, ¿cómo han estado? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo me les va? Dios les bendiga. Buenas tardes, Dios te bendiga, pastora, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo van? Creciendo. Hola, Zuley. Qué bueno. Gracias a Dios. ¿Quién me saluda por ahí?
Ah, hola David. David. Si a rato no te oía, David. Ajá. ¿Cómo estás, Nedeni? ¿Cómo vas? ¿Qué tal Chile? Bien, 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 gracias. Bendiciones, ¿cómo estás? Bien, chévere, gracias. un poquito frío. Ay, qué rico, mujer, qué rico. Nosotros estamos en calor. Así que bueno, gracias a Dios. Señora Maruja, hermanita Maruja, Dios la bendiga, ¿cómo ha estado? Tiene el micrófono apagado. Bien, bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Qué bueno verla. Sí, señora, igual. Hermanita Blanca, Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo estás, pastora? Bendito Dios, gracias a Dios, bien. ¿Quién más está por acá? Hermanita Tania, Dios te bendiga. Hermanita Carmen Carrero, Dios me la bendiga grandemente. Danielita, Dios te bendiga. Hermanita Alcira, Dios la bendiga. Bueno, Dios les bendiga a todos los que están ahí. Amén, igualmente. Amén, Dios la bendiga, pastora. Amén, mi hermanita Tania. Bueno, gracias a Dios por todos los que están ahí juiciosos en clase. A mí me dijeron que por acá tenían dudas, preguntas, así que hable ahora o, o calle para cuando. ¿Qué dudas, qué preguntas hay? Bueno, creo que los estudiantes sí tienen preguntas en cuanto a la tesis. Entonces, ellos me hicieron la vez pasada una pregunta de que cuándo, que para cuándo la tesis, cuándo, y cómo es eso, o sea, ¿qué es eso? Entonces, para que por favor nos recuerdes un poquito. Ok, bueno. Este curso digamos, para recibir la certificación de este curso se deben presentar se deben superar, digámoslo así, dos niveles, digámoslo de algún modo. Uno es una evaluación que se va a realizar apenas ustedes terminen todas las clases, se les va a enviar una evaluación, van a tener una semana para darle respuesta. La evaluación no tiene límite de cierre, es decir, usted puede empezar ahorita y tenerla ahí abierta hasta que termine todo. Lo que sí es que solamente la puede abrir una vez y ya después no la puede volver a abrir, no, solamente la puede realizar una vez, tiene un solo intento, ¿sí me hago entender? Pero el intento no tiene límite de tiempo. La evaluación es virtual, nosotros se las enviamos, ustedes responden, es acerca de todo lo que han aprendido aquí en las clases, por eso es tan importante la toma de apuntes. Entonces, eso es una de las cosas. Lo segundo es un trabajo de grado que se debe presentar. ¿Cómo lo voy a presentar? Bueno, yo les explico el motivo y la razón de ese trabajo de grado, que a veces me preguntan, pero ¿por qué un trabajo de grado? Por la siguiente razón, porque resulta que nosotros nos llamamos Movimiento 3000 Obreros, ¿cierto? Y el obrero es el que hace, el que actúa, el que se mueve, que no se queda quietico, ¿cierto? Los obreros son los que trabajan, en pocas palabras, ¿cierto que sí? Entonces, como nosotros somos obreros del Evangelio, la Biblia dice que Él nos llama como obreros, que Dios Padre nos llama como obreros a trabajar en su mies. Entonces, sabiendo tanta necesidad del Evangelio, tanta necesidad de conocer a Dios, tanta necesidad de que las personas sean salvas, y viendo esta necesidad a nuestro alrededor, entonces ese trabajo de grado es llevado a esa necesidad que tengamos, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es la temática? Primero que todo, la temática es convencimiento de pecado, justicia y juicio. Esa es la temática de ese trabajito de grado. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Por ahí una amiguita que tengo está haciendo un cuento y basado en ese cuento incluye ahí, explica lo que es el corazón de pecado, lo que es la condenación y lo que es conociendo a Jesús, que es justicia. También, bueno, han hecho todo tipo de cosas en realidad, como no es el primer curso, gracias a Dios que hemos tenido varios cursos, entonces hay personas que hacen, por ejemplo, una enseñanza en vivo, hay personas que hacen unas diapositivas y las explican, hay personas que hacen carteleras y explican las carteleras en un video, hay personas que hacen folletos, es decir, como tratados, explicando convencimiento de pecado, justicia y juicio, los imprimen, reparten los folletos y nos mandan la evidencia de que hicieron los folletos y de que los repartieron. Eso es dar a conocer lo que hemos aprendido, no quedarnos con la información retenida, sino ponerla en práctica, ponerla por obra y llevársela a otros. De eso se trata el trabajo de grado, no es nada difícil, no es nada complicado, no es nada del otro mundo, es
Dé a conocer a Jesús, lo que le ha sido dado a usted, déselo a otro. Permita que otras personas también se alimenten de eso para que puedan llegar a ser salvos. De eso se trata el trabajo de grado. Entonces, no sé qué preguntas, más dudas tengan, pregunten por favor. Este es el momento de hacerlo. Si no preguntan, yo pregunto, a ver si les quedó claro o no. Una pregunta que hizo una hermana que ahorita no está acá, su ley es, ¿cuánto tiempo dura o nos dan mínimo o máximo para la tesis? ¿Cuánto tiempo, a qué te refieres? ¿Hasta qué fecha? No, por ejemplo, si yo empiezo a exponer, listo, en vivo, si me dan 15 minutos, si me dan 20 o media hora, eso es lo que... Depende de cómo tú nutras tu tesis, cómo la vas a hacer. Por ejemplo, una persona puede hacer una enseñanza en vivo y puede demorarse 1 hora explicando eso perfectamente, pero hay otra persona que de pronto lo que hizo fue unas diapositivas y lo que va a hacer es explicar las diapositivas, pero es que ya su trabajo estuvo en crear esas diapositivas, entonces de pronto no se demoró sino 15 minutos, 20 minutos explicando las diapositivas, porque ya su trabajo fue hacer como tal las diapositivas, crearlas, diseñarlas, escudriñar para poder hacer esas diapositivas. De pronto una persona lo que hizo fue unas carteleras y va a explicar las carteleras, pero es que su inversión de su tiempo estuvo en hacer esas carteleras que le quedaran bonitas y explicarlas. Algo importante con respecto a por lo menos lo que es carteleras, todos esos videos les voy a agradecer por favor en el nombre de Jesús que no me suban videos a al grupo por la siguiente razón. Número 1, porque los que estamos en el grupo ya todos fuimos alimentados de eso, ¿cierto? Número 2, porque el objetivo es llegar a otras personas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo puedo subir entonces? ¿Cómo se lo presento? Súbalo a Facebook, súbalo a Instagram, súbalo a YouTube, a cualquier plataforma. Súbalo a la plataforma y nos envía el enlace. Póngalo eso sí para vista a todo público. Importante eso porque a veces lo ponen a vista privada y pues no podemos ver los videos. Tienen que ponerlo a vista a todo público. Nos envían el enlace y cualquier persona, sea del grupo o de cualquier lugar del mundo, accede allá al enlace y puede ver la información que usted tiene ahí preparada acerca de convencimiento de pecado, justicia y juicio. ¿Sí me hago entender? Mira, hemos tenido testimonios muy bonitos de personas que nunca habían hablado del evangelio. Dice que me da mucha pena, a mí nadie me ha visto hablar acerca de la Biblia, a mí nunca me ha visto hablar nadie acerca de Jesús, a mí me da pena, no sé qué. Y lo hicieron y su familia, sus contactos de Facebook, empezaron a buscarla, ¿cómo así que tú sabías todo esto? Wow, yo quiero saber más, enséñame. Hay algo que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta. Yo les voy a contar una experiencia muy personal. Cuando yo recibí el evangelio, a mí lo que me convenció de empezar a enseñarle a otros el evangelio fue cuando yo entendí el día del juicio, porque a mí nunca me habían explicado el día del juicio, la verdad se los digo, yo soy hija de pastores y durante toda la vida había recibido el conocimiento de las escrituras, porque mis papás son pastores desde que yo era muy chiquita. Y sin embargo, yo nunca había entendido las escrituras verdaderamente hasta que comencé a escudriñarlas y a estudiarlas, verdaderamente y con conciencia, ponerle el sentido a lo que estaba haciendo. Y cuando yo entendí por lo menos lo que dicen las escrituras, que supongo que si ya hablaron de juicio, pues hablaron de esa clase, de que va a haber un día del juicio, ¿cierto? Y de que ese día van a ser juzgadas todas las personas de acuerdo a sus obras. ¿Sí les dieron esa clase? Sí, Sí, señora. Ah, bueno. Y sí les dijeron que ahí en el día del juicio, perdón, es que aquí tengo un gato. Y sí les dijeron que en el día del juicio todas las personas van a estar ahí, tanto los salvos como los perdidos. ¿Sí les dijeron eso? Amén. Sí, señora. Y si tienen la conciencia de que, por ejemplo, si usted se salva, sí, que por la misericordia de Dios usted sea salvo, pero su esposo o su vecino o su mejor amigo, mejor amiga, su mamá, su papá, no es salvo, la conciencia de que esa persona le va a reconocer. Si tiene esa conciencia de que esa persona va a reconocerlo en el día del juicio y que usted va a ver que esa persona va a ser juzgada y que lo van a tirar al infierno, eso dice la Biblia. Eso es, cuando yo entendí eso, yo empecé a predicar el evangelio, porque yo dije, uy, Dios mío, ¿cómo así? Usted se imagina tener ahí un hijo y que empiece a decirle, mamá, usted porque a mí nunca me enseñó el evangelio.
Tener ahí el amigo y decir que le diga, ¿usted por qué nunca me enseñó? Si usted sabía, ¿usted por qué no me obligó? ¿Por qué no me insistió? ¿Por qué no me dijo? Eso es terrible. Yo les digo que eso fue para mí lo que me convenció a empezar a predicar el evangelio. Cuando yo entendí eso, porque yo pensaba que las personas se morían y se iban al reino de los cielos, los salvos, y ya nunca más se iban a acordar de más nada. Pero dice la Biblia que en ese día enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuánto lloraremos ese día los salvos? Porque por fe me considero salva en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lloraremos ese día los salvos por los perdidos? ¿Cuánto vamos a llorar de ver que por causa de su pecado y de que nosotros de pronto fuimos negligentes y no predicamos, van a ser lanzados al lago de fuego? Eso es algo terrible. O sea, yo no sé, pero a mí eso me mueve las tripas, como dice uno, de verdad. A mí eso me mueve por dentro, porque eso es, Dios mío, terrible, uno entrar en conciencia de eso. Entonces, yo les animo a que, siempre he dicho, si un día me van a reclamar, que yo les voy a, Dios me guarde de tener que ver a alguna persona allí, de los que uno conoce, ¿no? Pero si un día me llegan a reclamar, yo les diré, yo sí le hablé, yo sí le prediqué. Usted no quiso. Así que hagamos el trabajo, estamos llamados como obreros a hacer el trabajo, no a perder toda esta información tan valiosa que tenemos para salvación, que no se quede guardada en un cuaderno, que no se quede guardada la información en la cabeza y nos volvamos cabezones de tanta información, como les digo siempre, sino que la pongamos por obra y que se la enseñemos a otros, porque lo que nosotros hemos recibido, lo que hemos recibido de gracia lo damos. Así como gratuitamente hemos sido salvos y como un día el Señor nos encontró por su misericordia y nos ha traído a ser parte de la familia de Dios, ahora nosotros también, que antes éramos enemigos, ahora somos reconciliadores del reino de los cielos, y esta es la labor que hacen los reconciliadores, llevar el evangelio. ¿Sí? De pronto usted dice, ay, pero es que yo no soy muy bueno para hablar, ahí me da pena. Hágase un folletico, ¿sí? Y repártalo. Hágase un folleto explicando lo que usted aprendió y entrégueselo a sus amigos y nos manda la evidencia. ¿Sí? Usted de pronto dice, no, pero es que yo lo que sé es trabajar con niños. Pues haga una clase para niños. No, lo que yo tengo son hijitos, enséñele a sus hijitos. Y nos manda la evidencia. Porque los primeros que tenemos que llevar al reino de los cielos es a los nuestros. ¿Cierto? A veces queremos alcanzar a las naciones, pero no hemos alcanzado a los de la casa. Entonces, de eso se trata este trabajo, de alcanzar a los nuestros, de llevar el evangelio y de dar a conocer la salvación que es por medio de Jesús. Entonces, no sé si tengamos más dudas o preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué fecha estipulada hay para entregar la tesis? ¿Ustedes en qué clase van? ¿Cuántas clases te faltan, Lili? Bueno, pues tenemos ahorita arrepentimiento, nos falta la fe salvadora y las cualidades de un hijo de Dios, prácticamente dos clases me faltarían. Eso quiere decir la próxima semana terminan, ¿cierto? Entonces tendrían hasta la primera semana de junio para entregar ese trabajo. Hasta la primera semana de junio. Anotemos hasta la primera semana de junio. Bien. Sí, porque en esos días es el grado, entonces estarían entregando más tardar el jueves de la primera semana de junio, por tarde el jueves de la primera semana de junio. ¿Listo? Por tarde. Si me pueden dar la fecha, les agradezco. ¿De qué día cae ese jueves? ¿Daría para el 4? ¿El 4 de junio? Perdón, el 4 3. de junio. 3 de junio. Ah, ok, 3. listo. 3 de junio. Esa es la fecha máxima de entrega. Como se pueden dar cuenta, es algo que no tiene mayor complicación. Eso es lo que nos complicamos somos nosotros, ¿no? Enséñele a su vecino, enséñele a un amigo, haga una reunión por Messenger y la transmite en vivo. Haga una reunión por Zoom y la transmite en vivo. Haga un Facebook Live. Haga una cartelera, haga unas diapositivas, haga una clase para niños. Enséñele a sus hijos, enséñele a sus papás. ¿A quién tiene cerquita para enseñarle?
Entonces, aproveche y haga ese trabajito con eso. Hágase unas carteleras bonitas. No sé, pues que el Señor les dé la creatividad para hacerlo en el nombre de Jesús. Amén, así es, que esa es la bendición que Dios nos ha dado a todos, de que tenemos diferentes clases de dones, de talentos y podemos ofrecerlos para llevar el evangelio. Entonces, sí, eso sí es muy interesante que podamos. Ahora que hablaste, Paz, te vi la camarita y vi que tienes atrás una guitarra. Hágase una canción. Si usted es buen compositor, también se puede inventar una canción, crear una canción que hable de convencimiento de pecado, justicia y juicio. También es una buena alternativa. Entonces, lo que hay es formas. O sea, ¿cómo usted va a llevar el mensaje? Lo importante es que el mensaje no lo cambie. Que el mensaje sea conforme a las escrituras. Pero de resto, como usted dice mi pastor Israel, muela la yuca como quiera. La yuca se puede preparar cocida, guisada, asada, en carimañolas, en pastel, en arepas. Hay de todas las maneras. Ahora, prepare la yuca. Ya le dieron el material, ahora trabaje. ¿Listo? ¿Tienen más preguntas Amén, o dudas? amén. Sí, quisiera saber, de los 3 temas, solo, o sea, ¿debo hacer solo uno, un solo tema de los 3? Bueno, si hacen un solo tema de los 3, tienen que hacerlo bien explicado. Yo siempre les recomiendo mejor hacer los 3 temas. ¿Por qué? Porque los 3 temas son necesarios para salvación. Si tú a una persona le das solamente convencimiento de pecado, le va a hacer falta 2 paticas. ¿Sí? Porque digamos los 3 temas son claves, son trascendentales para salvación. Sí, porque una persona necesita ser convencida de las 3 cosas. El Espíritu Santo, para trabajar en una persona, para que la persona sea salva, necesita que la persona tenga la información acerca de pecado, justicia y juicio. Esa persona ya tiene esa información y usted empieza a orar por esa persona y téngalo por seguro que eso le va a dar fruto, porque la palabra no vuelve vacía. Entonces sí se requiere de pronto que se hablen de los 3 temas, pero si usted lo va a hacer de pronto de un solo tema, entonces profundice bien en ese trabajo o reúnanse 3 personas y trabajan pecado, justicia y juicio cada uno, pero un trabajo así bien chévere. Hubo uno de los grupos, me acordé ahorita el año pasado, era una familia, eran 8 personas. Yo no sé si tú te acuerdas, Paz Liliana, de los Asensio cuando hicieron una exposición. Ellos hicieron una maqueta acerca de la ruta del hombre. Hicieron una maqueta explicando todo lo que el hombre pasaba desde el momento en que había pecado, cuando Adán pecó, y luego lo llevaban explicando toda la condición de pecado del hombre en la maqueta, y ellos iban explicando nivel por nivel de esa maqueta. Entonces decían, aquí tal cosa, y luego el otro llegaba al otro nivel y explicaba otra cosa. Eran 8 personas, pero hicieron tremenda maqueta, una cosa muy bonita. Y transmitimos en vivo para hacer esa exposición. Entonces, pues... Señor, qué pena con usted. Y no podría extender un poquito más el tiempo. Lo que Porque me pasa es parece que muy nosotros... corto y encima de que Pero es yo que no tengo son idea nada ni cómo más... hacer eso. ¿Con quién estoy hablando? No le escuché acá y pues Con no les pude escuchar bien. Les estoy dando 16 días de aquí en adelante, porque ya pecado, justicia y juicio ya lo dieron. De aquí en adelante lo que tienen es que trabajar. Tienen 16 días para presentar ese trabajo. Así que es harto tiempo, ¿no? Y como les digo, no es algo que no es para complicarse, simplemente lo que hemos aprendido, ponerlo en práctica, explicarlo, eso es todo. No es algo así que sea muy... Y si necesitan ayuda, pregúntenos. Ahí estamos por interno, ahí está la profe, aquí estoy yo. Si necesitan ayuda, si necesitan saber cómo hacerlo, pregúntenos. Nosotros les damos ideas, les podemos decir, ustedes nos pueden decir, mira, tengo esta idea, ¿qué opinas? O cómo lo puedo rellenar, o cómo pues nosotros les podemos ayudar. Para eso estamos, para servirles. Amén, así es. Estamos para Si hacer. no, no les puedo extender más el plazo porque ya ese es el plazo máximo, porque el primer fin de semana, o sea, ese primer fin de semana, si el jueves es 3, 4, 5, el 5 son los grados. Entonces no les puedo extender más de ahí. El 5 son los grados, en ese fin de semana son grados. Entonces les estoy dando como el plazo máximo.
y todavía quedan aproximadamente 16 días. Entonces, desde ya se puede empezar a trabajar en eso. Pues no sé, por eso les digo, depende de lo que cada uno pues plantee, y si tienen dudas, pregúntenos. No quiero hacer de pronto un folleto, o sea, un tratado, lo que llaman tratado. Un tratado quiero hacer. Explicarle, me voy a sentar con una persona a explicarle, entonces que alguien me grabe. ¿Sí me hago entender? Y entonces esa grabación la subo a Facebook o a YouTube o a Instagram y la envían. ¿Sí me hago entender? Vuelvo y les digo, incluso si viven cerquita, por ejemplo, o si, por ejemplo, hay algunos que son en pareja, que están el esposo o la esposa, o son hermanos, o son amigos, entonces si se pueden unir y se reparten los temas, no, yo no tengo ningún problema. Obviamente, entre más personas, pues la idea es que la exposición sea mucho más clara, ¿cierto? Sea un poquito más exigente, digámoslo de algún modo, porque pues son 3 personas trabajando en lugar de una solita persona trabajando. Bueno, ¿qué tal esa explicación? ¿Sí quedamos bien? No se me asusten. Asustados estamos un poco. No. No. ¿Puedo opinar algo? Diga. Sí, señora. Manita Alcira, David le queda cerca. Usted vive en La María, ¿verdad? Aló, señora Alcira. Ah, no te había escuchado, Reina. Qué pena contigo. Disculpa. No se preocupe. Una pregunta, usted vive por La María, ¿cierto? Sí, señora. Tiene un compañero súper cerca y también tiene a su ley de Yo vivo cerquita. aquí. Ella vive allá, entonces imagínese, está David, su ¿A ley. dónde? Ellos viven en La María. Yo vivo en La María. ¿Y ellos viven dónde? Allá donde usted vive, en La María, En en el La mismo María. banco. Ustedes también viven por La María. ¿Por qué calle? En la 43. Ah, no sé ni siquiera dónde queda, pero bueno. ¿Usted dónde vive? Yo le digo si me queda Yo vivo en cerca. la 41A. En la 41A vive a 2 cuadras. Sí, vive aquí mismo. Ah, ya. Yo entro por la calle, por la droguería Ricky. No me acuerdo dónde queda esa, pero escríbame por interno porque Magnífico, de ahora acuerdo. no nos pueden. Ya les... Ahora no nos pueden. Igual yo les doy, de una vez se lo digo a David, a Karen y a todos. Yo doy una guía, yo no hago tareas de otro. No, Sí, yo sé porque que sería terrible que solo a ellos y entonces Neni, Daniela, Tania, que vienen por Chalema tan lejos, sería tremendo. Lo que les podría, por ejemplo, sería ayudar a ponerlos en línea, eso sí podría hacerlo. También una vez lo hice, digamos que no sean poner, no sé cómo hacerlo, entonces yo les pues háganlo en vivo y yo los pongo en línea, yo los puse en línea y háganle, miren a ver cómo hacen. Así que esa es una opción. Bueno, y recordemos que no estamos solos, ¿no? Que Dios está ahí con nosotros y Él es el que nos va a ayudar a hacer este trabajo, este hermoso trabajo. Es un privilegio hacerlo, así que no se me asusten. Ánimo, ánimo que ustedes pueden hacerlo y pueden hacerlo, hasta mejor que yo. Claro que sí, así es, lo pueden hacer mejor que nosotros, toda la vida, porque es que el que los va a trabajar, con quien van a trabajar, hay algo importante, mucho más importante que nos pidan ayuda a la pastora Liliana o a mí, es que la Biblia dice que Dios envía su Espíritu Santo porque Él es el que convence. Usted da la información, pero usted no convence a nadie, téngalo por seguro, nosotros a nadie convencemos. Yo siempre he dicho, yo no me convenzo ni yo misma. Ni uno mismo se puede convencer. Quien convence es Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, oren, pidan la guía del Espíritu Santo y yo sé que el Señor, porque no hay persona más interesada en la salvación de este mundo y de las personas que Dios. Dios es el primer interesado porque no quiere que nadie se pierda. Entonces, Él le va a dar el Espíritu Santo, así que no tenga miedo, no se atemorice. ¿Qué mejor que el Espíritu Santo para que trabaje con uno? Si trabaja Él con uno, ya uno no necesita más nada. Así que bueno, si tienen más preguntas o dudas, este es el momento.
Ajá, solo para aclarar, a ver si entendí bien. Mi exposición, por lo menos si yo decido hacer un video, lo subo a Instagram o a Facebook y paso el link por el grupo. Así, es así como Sí, señora. era Sí, solamente señora. Lo quería pones saber. abierto a todo público, ¿listo? O a YouTube, pero lo dejas abierto para que cualquier persona que acceda lo pueda ver o compartir. ¿Listo? Eso Ok. es importante. Entonces lo pones a todo público. Y ahí y tú lo envías al grupo y ya luego la profe hace la verificación y ella te hace la retroalimentación. No, mira, te faltó esto, de pronto hay que reforzar este tema, porque también por eso es importante el trabajo de grado, porque ahí sabemos si nos quedó claro, si no nos quedó claro, entonces preguntamos, ven, profe, mira, yo no entendí esto, explícamelo bien para poder hacer bien el trabajo. Y si hacemos el trabajo y por algún motivo pronto hay alguna falla, no somos perfectos, estamos trabajando en la perfección, entonces, profe, la profe va a hacerle la retroalimentación, mira, te falta esto, debes reforzar este tema, es bueno que estudies las escrituras respecto a este tema para que te quede más claro, etcétera, etcétera. Por eso también es muy importante el trabajo de grado, ¿sí? Porque que lo diga Karen, que en la práctica es que se hace el maestro, ¿cierto, Karen? Que tocó empujarla para que nadara. Sí, señora, me tiró sola, me tiró. Pero en la Pero práctica aprendió. es que se hace el maestro. Da temorcito, pero bueno, uno ahí va aprendiendo y se le quita el nervio. Eso, y no, y ya Ahorita sabiendo tocas que la señora- atajarla. Ahorita tocas atajarla, pastora Zuley. Te toca, espere, que va muy adelantada. Eso está bien, eso está bien. Eso significa que ahí ha ido aprendiendo en las mismas clases, porque cuando ella ha tenido que dar, ella está trabajando conmigo en la congregación con la que yo trabajo y ella está trabajando como profe de niños. Y ahí en las clases, para preparar la clase que le tocaba, para dar la clase que le tocaba, preparar la clase, y llamaba, ven, no entiendo esta clase, enséñame, explícame, no entendí, o ayúdame, ¿cómo lo hago? Y ahí el Señor le fue abriendo los ojos del entendimiento. En ese proceso de enseñar a otros, nosotros somos los primeros edificados. Si no, por eso les digo, sino que lo diga Karen, que ahí la empujamos al agua y ahí nadó y flotó. Así que... Y así va a pasar con todos, eso sí, estoy por segura que todos, Alcira me va a decir, uy, no, yo quiero enseñar, ya ahorita, hágale, No, y hágale ya que para sabiendo eso que está la tengo así. aquí cerquita, ya sabiendo que la tengo aquí cerquita, vea, yo soy buena para empujarlos al agua, yo siempre digo, yo soy como los cazatalentos, yo los veo y a trabajar. Sí, sería bueno que le ayudara a ella, quitarle todo pena, todos, no, yo trato de que no tengan pena, ¿no? Procuro de que todos le pueden hacerlo, sacarlo y que Dios nos ayude a todos. O sea, eso es como no tanto dar el conocimiento, sino también enseñarles a ellos a cómo hacerlo. Este es el fin de estos 3.000 obreros, que no nos quedemos ahí cerraditos ahí con nuestros cuadernos, no, sino que podamos salir y enseñarle al mundo, a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces esto Así es, es que por eso somos oidores, no solo somos oidores, sino oidores y hacedores. Oidores y hacedores, es decir, oímos y hacemos. Y una de las cosas que tenemos que hacer es cumplir su mandamiento de Jesús. Un mandamiento. Jesús mismo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es un mandamiento. Entonces, si no lo hacemos, un mandamiento cuando no se cumple, ¿saben qué pasa cuando un mandamiento no se cumple? ¿Cómo está uno? ¿Qué está haciendo uno? ¿Sí saben? ¿Sí saben qué hace uno cuando no cumple un mandamiento? Está pecando, ¿no? Está pecando, Eso. sí, señora. O sea que por no predicar el evangelio pecamos. Cuando ya tenemos la información y no lo hacemos, pecamos. Así que pues sí, como no... porque ya no tenemos excusa, siempre le digo, ninguno aquí, ninguno tiene excusa, ya todos saben, ya todos conocen, ¿cierto? ¿Qué le vamos a decir a Dios? No, es que no, la pena no me dejó, no, tenemos es que aferrarnos a las promesas de Dios y arrancar, porque como para pecar sí somos buenos. Pero ya no éramos. Éramos, y no nos daba Así. pena, ahorita necesitamos es sacar lo que el Señor nos dejó, enseñar. Amén. Sí, yo sé que, miren, hay veces en que uno se subestima, pero si Dios nos ha dado a nosotros esa responsabilidad, dice la Biblia que aún los ángeles anhelan hacer este trabajo que nosotros hacemos.
Los ángeles anhelan hacer el trabajo que nos ha sido dado a nosotros. O sea, imagínense lo bueno que es para que los ángeles lo anhelen y nosotros nos hacemos de rogar, ¿cierto? Entonces, hagámoslo con amor, porque si los ángeles lo anhelan hacer, pues que lo sigan anhelando porque lo hago yo, ¿cierto? Entonces les animo a hacerlo con amor, que oren mucho para que el Señor les guíe y que si tienen dudas de cómo hacerlo, si no tienen de pronto, díganme, bloqueé, por favor, ayúdame. Aquí estamos para servir. Escríbanos que ahí estamos para servir. Ahí está la profe, aquí está coordinación. Con todo gusto estamos para servirles. ¿Listo? Un abracito y que Dios les bendiga grandemente. No sé si hay más dudas, preguntas. Listo, creo que no. Todo está muy Bueno, claro y entonces que el Señor les bendiga. Un abracito para todos. amén. Bendiciones, pastora. Gracias por Amén, igual. Amén, igual que Dios la información. bendiga. Y gracias por esa Amén. Dios les información. bendiga. Bueno, entonces gracias a Dios por la información que nos acaba de dar la pastora Zuley. Entonces ya aclarando todas estas preguntas, seguimos con nuestra clase con la ayuda de Dios. Estábamos hablando de que el arrepentimiento es muy importante, ¿no? Y que es súper necesario para nacer de nuevo. Y veíamos que Dios quiere que el hombre se arrepiente y también no solo quiere, sino que también es un mandato por Dios. Dios sí está interesado en salvar a las personas. Dios sí está interesado en salvar. Por eso envió a su Hijo. Pero si las personas no se arrepienten como primer lugar, pues ahí no va a pasar nada porque lo que Dios necesita es que todos nos arrepintamos para adquirir esa salvación. El Señor Jesús lo enseñó cuando estuvo aquí en tierra, cuando estuvo en la tierra, el Señor Jesús lo enseñó. Él enseñó el arrepentimiento, dejando muy claro que es un requisito para no perecer y para poder acceder a la salvación. Os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese era el mensaje de Jesús. Eso era lo que Jesús venía proclamando en las calles, en las ciudades. Iba de un lugar a otro predicando y anunciando el arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje que él pronunció. También, cuando vinieron los apóstoles, ya que Jesús fue llevado arriba, ya el Señor Jesús resucitó, fue llevado arriba, esa comisión se la dejó a los apóstoles, ese mensaje. Entonces los apóstoles empezaron a predicar el arrepentimiento y perdón de los pecados para las personas que creen verdaderamente en él y se arrepienten. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese también era el mensaje de los apóstoles. Y también era el mensaje de la iglesia. Y es el mensaje como tal de la iglesia de hoy, de la iglesia del Señor. Se anuncia primeramente a los que están en Damasco en la época de Hechos 26:20, dice allí, en la época de los discípulos, cuando estaban en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, ellos anunciaban que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese era el trabajo de ellos, de la iglesia. Y hoy es también el oficio, digamos así, la gran comisión que también a nosotros nos ha dejado Dios en este tiempo, es de anunciar el arrepentimiento. El arrepentimiento
ocurre cuando el Espíritu Santo comienza a convencer a una persona por algún hecho, por alguna visión, en un momento que llegó a entender que pecó porque el Espíritu Santo le dio esa visión y le hizo entender su palabra, ¿cierto? Y la persona se da cuenta que ha pecado. Entonces ahí es cuando comienza esa persona a acceder y a hacer caso. Si la persona accede a ese arrepentimiento, es una decisión. Por eso decimos que el arrepentimiento es una decisión, es como el perdón. Usted decide perdonar o no. Usted decide ser salva o no. Usted decide perdonar. La pregunta aquí es, ¿el Espíritu Santo nos convence, cierto? El Espíritu Santo nos convence. Dice en la palabra de Dios que el Padre también por su benignidad nos da el arrepentimiento, nos guía a un verdadero arrepentimiento. Ellos hacen su trabajo, pero mi trabajo es acceder, hacer caso a esa voz, a eso que me están diciendo, arrepiéntete. Mire, hiciste pecado, arrepiéntate, arrepiéntete. Ese es el asunto de nuestra vida, eso, porque si usted ha vivido una vida totalmente en una iglesia, ¿cierto? Consagrado a una iglesia, pero si no se arrepiente, pues nada estamos haciendo, de nada nos sirve cantar, de nada nos sirve orar, de nada nos sirve leer la escritura, de nada nos sirve lo que hagamos si nosotros no nos arrepentimos de corazón, ¿sí? Y ese arrepentimiento es lo que produce en nosotros esa vergüenza, ¿sí? Es una vergüenza por haber pecado contra Dios, que es tan bueno, ¿no? Porque Dios es bueno. Entonces hay tres cosas que quiero señalar acá en cuanto al arrepentimiento, cuando la iglesia lo enseña a las personas, cuando estamos anunciando este arrepentimiento, es que primero nosotros somos, ¿cómo vamos a llegar a ser arrepentidos? Pues por la palabra de Dios nos damos cuenta de que hemos pecado, ¿cierto? O sea, nosotros al leer la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta ahí cómo está nuestra condición delante de Dios. Si nosotros no leemos la palabra, pues cómo vamos a hacer ¿quién nos muestra el pecado si no la leemos? Por eso necesitamos leer la palabra. Entonces la palabra de Dios nos está mostrando en qué hemos pecado. Segundo, entonces ahí viene el Espíritu Santo, que Él es el que convence. Por eso dice la palabra de Dios que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es convencer? ¿Alguien sabe? Convencer es estar seguro de lo que se dice. Convencimiento. ¿Cómo es que a usted lo pueden convencer en un lugar? ¿Qué es eso? Convencimiento. Necesitamos tener claro que ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? El convencernos. Porque si yo no soy quien para convencer, ni ningún hombre, ni ustedes, ni ninguno puede convencer a nadie, si no es el Espíritu Santo. Convencimiento es demostrar con razones lógicas cómo está nuestra condición delante de Dios. Por eso esta es la función del Espíritu Santo, que nos muestra con razones lógicas a través de la Escritura cómo es que estamos nosotros delante de Dios. ¿Sí? Por eso es que el Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios. Él no puede salirse de la Escritura. Entre más Biblia usted conozca, menos ignorante es. Por eso dice que en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, a través de que usted vaya avanzando en ese conocimiento, el Espíritu Santo lo va convenciendo para arrepentimiento. Y de ahí, ya cuando usted sabe por la palabra de Dios que es pecado, ¿cierto? Y ya viene el convencimiento del Espíritu Santo, de ahí entonces las personas podemos acceder al arrepentimiento. ¿Para qué nos debemos arrepentir?
para que Dios nos perdone. ¿Sí? Porque, como les digo, si no hay arrepentimiento, pues no hay nada. Por eso Dios dice en Miqueas 7:18, dice que Dios como, ¿qué Dios como tú? Que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, y eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Sí? Él se deleita en la misericordia cuando nosotros nos arrepentimos. Ahí Él puede mostrar su misericordia. Porque por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Entonces, nosotros, ¿para qué nos debemos arrepentir? Para que Dios nos pueda perdonar. También para que los hombres nos perdonen, ¿sí? Porque nosotros no podemos, por ejemplo, una pareja, ¿cierto? Y que el esposo sea borracho. Y el esposo le diga a la esposa, yo no me tomo ninguna otra más, ya esta es la última, esta es la última. Y al fin de mes, al fin de semana, perdón, otra vez borracho. Y así cada fin de mes. Entonces de semana y llega borracho y después le dice a la esposa, no, yo no vuelvo a tomar. No vuelvo a tomar, esta es la última. Ya la persona no le cree a esas personas. ¿Sí? Entonces, no, nosotros debemos tener un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Nosotros no podemos confundir el arrepentimiento con el remordimiento, ¿sí? Porque el remordimiento es una tristeza que es efímera, que está en el momento. Y aún así esa tristeza que da, ese remordimiento que da, ¿cierto? Ese remordimiento es por haber perdido algún bien. O sea que ni siquiera es porque realmente reconoce su falta, sino para que no pierda a la persona o no pierda a la esposa. Entonces le dice, no, mi amorcito, esta es la última vez, porque no quiere que se vaya. Entonces, eso no es tener un verdadero arrepentimiento, eso es tener un remordimiento. ¿Sí? Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad como hijos de Dios, ¿cierto? Ya como hijos de Dios. Si yo veo que mi pecado persiste, quiere decir que yo no me arrepentí de verdad. Entonces fue un remordimiento. ¿Cómo sé que me arrepentí de verdad? Porque me acuerdo de ese dolor y de esa tristeza y de esa vergüenza que tuve delante de Dios. Que ahorita vamos a mirar la definición del arrepentimiento. ¿Cómo es un verdadero arrepentimiento? ¿Sí? Entonces, cuando las personas vuelven a cometer el mismo pecado y la misma ofensa, es porque no se han arrepentido delante de Dios. Para ser salvos de la condenación, también necesitamos arrepentirnos. Si usted quiere escapar de esta ira venidera, como dijo Pedro, dice, convertidos y arrepentidos de esta generación mala y perversa. Sí, por eso digo que el arrepentimiento es la opción que Dios nos da para nosotros ir al reino de los cielos. Para que el libro de las obras sea borrado, necesitamos un verdadero arrepentimiento, porque no tendría sentido que Dios borre el libro y otra vez volverlo a hacer y otra vez volver a anotar el pecado. Eso no sirve, ¿cierto? Necesitamos tener un verdadero arrepentimiento de nunca más volver a cometer esa acción que ofendió, que nos hizo daño, que nos separó de Dios, ¿cierto? Entonces, Dios borra por eso el pecado, pero si hay un verdadero arrepentimiento. Para tener una conciencia tranquila, pues imagínense ustedes, si yo tengo una deuda acá en este mundo, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna deuda en este mundo? Y usted paga esa deuda, usted imagínese, ya pagó esa deuda, ¿usted cómo se siente? Uf, con una paz. Sí, tranquila, sí. Imagínese cuánto más será que Dios nos perdone todas esas multitud de pecados allá en el cielo, ¿cierto? Que tenemos anotado toda esa multitud de pecados allá. ¿Cómo era esa paz, ese gozo y esa tranquilidad? Que Dios ya nos tiene una conciencia limpia y una conciencia tranquila.
Por eso necesitamos arrepentirnos. Para sanar enfermedades, porque también el no arrepentir nos trae pues esas consecuencias de enfermedades. Y para agradar a Dios, porque Dios, cuando uno obedece a lo que Dios manda en su palabra, es una manera de agradar a Dios. Y eso lo da el arrepentimiento. La evidencia de que yo me he arrepentido de verdad es porque empieza a agradar a Dios. O sea, ya no comete el pecado que hacía, sino que ya quiere agradar a Dios. Vamos a mirar qué es arrepentimiento. Arrepentimiento, estos son los síntomas, ¿no? Y también en la definición de lo que es el arrepentimiento. Los síntomas de un verdadero arrepentimiento es sentir vergüenza. Primero es sentir vergüenza, dolor, tristeza, por haber pecado contra Dios, contra sí mismo y contra su naturaleza. Vamos a definir cada uno de estos punticos. ¿Qué es eso de vergüenza? ¿Alguno de ustedes ha sentido vergüenza? Sí, Amén, Liliana. amén. Sí, claro, todos, yo me imagino que todos hemos sentido esta vergüenza. Y es cuando uno se entera de que ha hecho algo malo. Es cuando uno se da cuenta que hizo algo malo. Y empieza por sentir una vergüenza que se quiere esconder. Pero como dice la palabra de Dios, ni siquiera a subir los ojos al cielo. Porque siente vergüenza delante de Dios. Ahí podemos decir que ahí se ha comenzado un verdadero arrepentimiento. Pero muchas veces, si las personas no tocan fondo, ¿qué es eso de tocar fondo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué significa esa expresión? Tocar fondo. Cuando uno dice tocar fondo, dices que toqué fondo. Es como cuando uno se le ha llegado un choque, ¿cierto? Le ha llegado al límite, ha llegado hasta llegar a las últimas consecuencias, ¿cierto? De nuestros actos. Y eso nos ha llevado a perder, ya casi a perder. Estoy al borde de perder mi matrimonio. Estoy al borde de perder mi vida. Si sigo como estoy. Si sigo la vida que llevo, eso me va a llevar a la muerte. O eso me va a llevar a tal enfermedad. O me va a llevar a perder a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos. Eso es tocar fondo. De perder, de saber que voy a perder algún beneficio o algo que tengo y que yo lo estoy destruyendo por mi pecado, por mi conducta, por mi mal ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí vemos que sentir vergüenza es turbación del ánimo ocasionada por la conciencia. Esta definición la encontré según el diccionario real de la Academia Española. Dice esta vergüenza que es turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. O sea que es una turbación. Nos sentimos turbados, nos sentimos avergonzados, nos sentimos como una incomodidad de haber pecado y de haber tocado fondo, de haber estado haciendo ese maldad, pero es algo que nos damos cuenta, ¿sí? No se siente esta vergüenza. Muchas veces, por ejemplo, yo puse acá el ejemplo de Adán, ¿sí? Adán se avergonzó porque estaba desnudo, ¿cierto? Vemos en la escritura que Adán se avergonzó y dice que tomó hojas de higuera y las cosió, pero no se avergonzó delante de Dios y así vivió 930 años sin avergonzarse delante de Dios.
se avergonzó consigo mismo. No, a nosotros también puede pasar lo mismo, ¿sí? El pecado está ahí en nosotros, pero nosotros no lo vemos. Nosotros no nos han abierto los ojos y decir, oiga, miren, está pecando. Eso, esto que hacemos es pecado y no nos damos cuenta porque no hay vergüenza. Nosotros no sentimos vergüenza, ni tristeza, ni dolor, sino que lo seguimos haciendo porque eso no trae nada, no nos avergüenza. Entonces seguimos como si nada. Así pasa con las personas, no se dan cuenta. Cuando yo enseño, por ejemplo, este tema de la vergüenza, a mí el pastor Israel me enseñó un ejemplo muy bueno, un ejemplo excelente, excelente es este ejemplo. Y el ejemplo, el sentir vergüenza, él lo ilustra de una manera muy exacta, ¿sí? O sea, es muy bueno este ejemplo. Por ejemplo, él nos cuenta que va una persona en un Transmilenio. Si alguien lo ha escuchado, ¿alguien ha escuchado ese ejemplo que él cuenta que dice que va una persona en un Transmilenio? ¿Sí o no? ¿No lo han escuchado? No, señora. No, bueno, entonces vamos a mostrarlo acá. Te los voy a contar ese ejemplo que él pone. Pues es un poquito vergonzoso, es que para eso es el tema, ¿no? Es vergüenza, ¿no? Es para sentir vergüenza. Es un poquito feo, pero sí, es muy bueno. Dice que una persona va en el Transmilenio y en el Transmilenio, para las personas que no conocen este transporte, el Transmilenio es digámoslo así, bueno, es un transporte donde tiene muchas rutas, ¿sí? Y entonces hay una ruta que lo lleva al punto, pero directo, no para en ninguna estación, sino que es directo. ¿Sí? Pero hay otras rutas que son, paran en diferentes partes. Una ruta paran bueno, tienen un distinto paradero, tienen un paradero. Entonces una persona va en un Transmilenio de estos, en un vehículo de estos, donde va para un lugar directo, o sea, no para ninguna estación, va directo, va para su punto de destino. Entonces a alguien le da un dolor de estómago, y le dan las ganas de ir al baño. Y entonces esto que les cuento les puede pasar a cualquiera. Y entonces no alcanzó a ir al baño y se poposean los pantalones. ¿Cómo se siente esa persona? Usted imagínese nomás estar allí en un lugar público. El Transmilenio bien lleno y usted con un dolor de estómago. Y ya se siente que necesita ir al baño. No puede porque el Transmilenio va directo, no va a parar en ninguna parte hasta que llegue al lugar. Pues la persona se dice en los pantalones. Y comienza a salir ese olorcito. Qué pena y qué vergüenza, ¿no? ¿No se sentirían ustedes con una vergüenza y una pena? ¿Cómo se sentiría esa persona? Yo digo que la persona apenas busca, se baja de ese Transmilenio y busca cómo se limpia, cómo se baña, un baño rápido, un baño urgente para poderse limpiar y no quiere tener eso allá porque es una vergüenza. Así mismo es el pecado. Si nosotros no vemos el pecado así, como lo que es, como pecado, pues muy difícil vamos a sentir vergüenza. Así es como nosotros debemos ver el pecado, como si fuera una poposeada que nos avergüenza a nosotros, no solo a nosotros, sino delante de Dios. Cada vez que pecamos es como una poposeada delante de Dios. Qué vergüenza. Y así es como nosotros debemos
ver ese pecado. Qué vergüenza. Hice mentira, chismoseé, tuve malos pensamientos. Qué vergüenza, Señor, qué vergüenza. Ahí es cuando uno no quiere ni siquiera mirar los ojos al cielo porque la vergüenza es tremenda. ¿Sí? Si la persona no siente vergüenza de su pecado, no se puede jamás, se puede arrepentir, porque este es el primer paso para demostrar un verdadero arrepentimiento. Es que se avergüence delante de Dios. Cuando nosotros decimos acá en esta definición que se siente vergüenza, también se siente dolor, y este dolor es por haber hecho daño a nuestro prójimo con nuestras malas acciones. El haber pecado no solo ha afectado mi vida, no solamente este pecado ha afectado mi vida, sino que también a los seres que conviven conmigo, ¿sí? Como por ejemplo el esposo, ¿sí? Si son jóvenes, mi mamá, mis hermanos, mi papá, ¿sí? Los hijos, si yo tengo hijos, ¿cómo ese pecado ha afectado a mis hijos? ¿Sí? Porque el pecado no conlleva nada bueno, siempre es lo malo. Por eso cuando una persona entiende que el pecado no le deja nada bueno, dice yo, no vale la pena pecar, no vale la pena seguir como estaba. No quiero nunca más volver a hacer ese pecado. ¿Por qué? Porque ya entendió que ese pecado solo le trae vergüenza, le trae dolor y le trae tristeza. Entonces eso es como una cicatriz. Sí, cuando uno tiene una cicatriz, uno se acuerda, uy, yo me acuerdo cómo me hice esta cicatriz. Y ya no vuelvo a hacer lo mismo porque ya sé que si lo hago, pues me va a doler. Lo mismo pasa con el pecado. No lo quiero volver a hacer porque eso me trae dolor, no solo a mi vida, sino también a los que más amamos. Nos damos cuenta que el pecado ha defraudado a aquellos que nos aman. Entonces traje acá un ejemplo pues conmigo Dios esperaba que Adán se arrepintiera, ¿sí? Dios esperaba eso de Adán, que se arrepintiera, pero Adán nunca lo hizo. Adán nunca, dice la Biblia, ¿no? Porque esto sí, nunca ha habido un versículo que diga, y Adán se arrepintió, no, nunca lo dice. Por eso digo esto, porque por eso Dios le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? Como dándole esa opción de que Adán dijera, sí, yo pequé, yo hice lo malo, ¿cierto? No, él nunca hizo eso. Antes le echó la culpa fue a Dios. Entonces ahí vemos la primera vez, lo primero que hace el pecado es no darnos cuenta de que hemos pecado. Y lo que lo tomamos como normal, lo vemos normal. Cuando sentimos dolor, es porque reconocemos, ya hay un dolor dentro, entonces ahí ya reconocemos nuestra falta y viene esa vergüenza, no queremos ni siquiera subir nuestros ojos al cielo, ¿por qué? Porque sabemos que hemos pecado y no somos dignos de nada, no somos dignos de nada, ni siquiera de ser llamado tu hijo, así como dijo el hijo pródigo. También se adquiere una tristeza, que es lo mismo de ese dolor, ¿sí? Que es afligido, apesumbrado está la persona con esa tristeza por haber fallado a Dios. Defraudamos a Dios por el pecado, defraudamos a Dios a las personas y entonces ahí hay esa tristeza que le quita la paz. Ya no es como antes, ¿sí? Sino que ya entendemos que pecamos y entonces ese pecado es lo que nos trae la separación entre Dios y el hombre y esa es la tristeza de que ya no estamos agradando a Dios, sino que ya Dios se alejó de nosotros, de saber y entender que Dios sí confió en nosotros, Él sí confía en nosotros, pero nosotros a Él lo decepcionamos, lo defraudamos con nuestro pecado. Esa es la tristeza que tenemos, pero nosotros, aunque Dios sí confía en nosotros, nosotros no confiamos en Dios, por eso no le obedecemos, por eso pecamos. Es un dolor profundo de haber fallado y esto lo hace el Espíritu Santo que está con nosotros. O sea, el Espíritu Santo tiene el poder todavía, está ahí para convencer.
Sí, por eso él dice que el Espíritu Santo está en el mundo para convencer al pecador. Esa es la función del Espíritu Santo. Yo traje acá el ejemplo de Pedro, cuando Pedro negó al Señor Jesús, ¿cierto? Si nos acordamos un poquito de eso. Pedro dice que le dijo al Señor Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Y no solo lo dijo Pedro, sino que también todos los discípulos dijeron lo mismo, le dijeron estas palabras a Jesús. Pero cuando llegó la turba, dice que llegaron las personas y cogieron a Jesús, lo arrestaron, ¿cierto? Se lo llevaron al concilio. Pedro lo miraba desde lejos, miraba a Jesús todo lo que le iban a hacer. Llegó un momento donde Pedro estaba con unas personas y allí fue donde Pedro le negó, delante de una criada y de todos los que estaban allí en ese lugar, porque ellos se daban de cuenta de cómo hablaba Pedro, ¿sí? Por eso comenzó Pedro a maldecir y a jurar y a decir, yo no conozco al hombre. Cuando Pedro dijo esto 3 veces, enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que me cante el gallo, me negarás 3 veces. Y ahí es cuando dice la palabra de Dios que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amargamente. Aquí, en este momento, empezó a sentir esta tristeza, este dolor, esta vergüenza de haberle fallado al Señor Jesús. Esta manera como Él lo hizo, eso es un ejemplo para nosotros. ¿Sí? Y hay una parte en la escritura que dice que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Voy a dejar hasta acá porque creo que el tiempo se nos fue. Yo quisiera saber si hasta aquí todo está comprendido, está entendido, hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento para poder explicar este versículo. ¿No? Bueno, confiemos en Dios que no. Sigamos entonces. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? De esa tristeza no hay que arrepentirnos, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo sí produce muerte. Si uno ve los jóvenes, uno ve la gente del mundo que dice, yo me la gocé, me tomé unas cervezas, me fui, me tomé, mejor dicho, hice y deshice, y me acuerdo tanto que gocé mucho con mis amigos y en mi parranda, y bueno, lo que hicieron. Pero yo me hago una pregunta y digo, bueno, y si ellos no se acuerdan de nada, porque eso dicen los borrachos, no se acuerdan de nada cuando están tomando y dicen que no, que eso la pasaron rico. ¿Cómo se van a acordar si la pasaron bueno o no? La verdad no entiendo. No entiendo. Esa alegría que dura un momento, porque esa alegría es efímera. Eso es un momentico que da esa alegría que da al mundo. Dice que eso produce muerte. Eso se va a convertir en tristeza y esa tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, de la cual nosotros no vamos a arrepentir, o sea, para salvación, de que no hay que arrepentirse. El arrepentimiento que es genuino, que es verdadero, lleva a sentir esta tristeza. ¿Sí? Esta tristeza que según Dios, que produce dolor, que produce tristeza. ¿Sí? Porque si dice allí en Romanos 2:5, ¿sí? Vamos a leerlo antes de que se nos acabe el tiempo. Romanos 2:5. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios, dice,
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sí? Ahí nos está hablando de que hay una dureza de tu corazón. Cuando nosotros decidimos no arrepentirnos, ahí tenemos dureza en el corazón. Atesoras para ti mismo ira, para el día venidero, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque si nosotros no tenemos un verdadero arrepentimiento, nos podemos perder. ¿Sí? Nosotros nos podemos perder y eso lo entendió el rico. Si nosotros nos acordamos de Rico y Lázaro, cuando el rico estaba allí en el Hades y le decía, no, Padre Abraham, pero si tú envías a alguien de los muertos para que se arrepientan, para que no vengan ellos también a este lugar. Dice, si alguno de los muertos, de los que ya son salvos, se fuera, y les anunciara a mis hermanos, a los que están allá arriba en vida, que se arrepientan para que no vengan a este lugar. Ahí estaba diciendo que ahí sí entendía el valor, ¿sí? Ahí sí entendía lo que significaba el arrepentimiento para no ir él a ese lugar. Es decir, que el rico sí sabía que por falta del arrepentimiento estaba en un lugar de tormento. Sí, pero ya demasiado tarde porque allá en ese lugar las personas sí se pueden arrepentir, pero ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento está acá en vida. ¿Sí? Entonces, el arrepentimiento es un acto fundamental para nuestra vida. Es el beneficio, es un beneficio que Dios nos da. Y es un hecho muy indispensable para nuestra salvación. Que nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos delante de Dios, estamos haciendo caso primeramente a Dios, porque Él manda que todos en todo lugar nos arrepintamos. ¿Sí? Y como les digo, si usted está en esta vida y no se arrepiente, y que ese es un derecho por el cual Dios nos ha dado, ¿cierto? Esa es una opción que Dios nos da. Si nosotros estamos en esta vida y no nos arrepentimos, no tomamos de ese derecho, de esa opción que Dios nos da, pues su vida fue en vano aquí en la tierra, mi amado hermano, porque de nada nos sirve tener vida si no nos arrepentimos. Porque como dijo Jesús, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, este tema sí es importante para nuestra salvación, ¿sí? Como el tiempo ya se nos fue, ¿cierto? Dice también la definición por haber pecado contra Dios, contra el prójimo y contra sí mismo y contra la naturaleza. Nosotros vamos a explicar que todo pecado es contra Dios. ¿Por qué contra Dios? ¿Por qué contra Dios? Yo siempre me hago preguntas para adquirir la verdad. Y digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué el pecado es contra Dios? David sabe. Bueno, parece ser que mis hermanos creo que no están. No, señor, yo no escuché la pregunta. Qué pena con usted, porque se oyó intermitente, no escuché. Ah, ok, la pregunta era, dice que es la del arrepentimiento es sentir vergüenza, dolor y tristeza por haber pecado contra Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué contra Dios?
¿No? Ninguno, ni una idea, ni una opinión. Pues porque pues Dios es nuestro creador, nuestro Dios, nuestro Padre. Bueno, gracias, sí, gracias, eh, hermanita Blanca, por esa definición. Sí, cuando yo me enteré de esto, estuve estudiando un poquito sobre esto, de por qué pecamos contra Dios. Pues porque Dios fue quien estableció todas las normas, Dios fue el que estableció todas las leyes, Él fue el que estableció todos los mandamientos, Dios fue quien los puso, ¿sí? Y algo muy bonito que encontré también es que Él no es arbitrario, ¿sí? Dios no es lo que Él escribe en su palabra, los mandamientos que Él hizo, que Él estableció, es para nuestro propio bien. No busca el mal para nosotros. Eso me pareció muy interesante, que busca nuestro propio bien. No es como hoy día los jóvenes, pero es que mi papá y mi mamá, cuando nosotros ponemos leyes, ¿cierto? Aquí en mi casa yo tengo unas normas y en toda casa debe haber normas, ¿no? Entonces, no, mi papá y mi mamá sí son fastidiosos, ¿cierto? ¡Qué fastidio! No, Dios no pone la ley para fastidiarnos, ni para molestarnos, ni para nada de eso, sino es para que nosotros estemos bien, para que nosotros podamos gozar de la vida y la vida a plenitud, la vida de buena manera como Dios quiere que lo hagamos. Por eso entendí también, así como un padre, ¿cierto? Busca lo mejor para su hijo. Así lo mismo es Dios, Él no va a poner leyes para molestar a sus hijos, sino para que sus hijos estén bien. Yo entendí esa parte y me pareció súper bonito. Por eso, cuando nosotros obedecemos a Dios, sus mandamientos, Él busca el bien para uno mismo, busca lo mejor. Por eso, cuando nosotros obedecemos a Dios, con esa obediencia nosotros adquirimos, primero, el bien para uno mismo, ¿sí? Segundo, para el prójimo y tercero, para la naturaleza, porque todo va ahí en conjunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo miro, Dios instituyó mandamientos, por ejemplo, cuando Él habla en la escritura, por allá en Éxodo 20, cuando dice que Él habla de los 10 mandamientos, ¿cierto? Nosotros sí conocemos los 10 mandamientos. Él habla primeramente de la relación Profe, con qué Él. pena, faltan 4 minutos, creo. Bueno, gracias por decirme. Bueno, listo, entonces hasta aquí llegó nuestra clase. Con la ayuda de Dios, entonces la próxima, el martes terminamos este tema. Sí les digo que vayan arreglando su tesis, vayan despacito, vayan ya organizando para que no se les haga tarde. Y con la ayuda de Dios el martes, entonces nos vemos con este tema. ¿Cierto? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? No, profe. Bueno, gracias.